Bueno, esta vez quiero platicar bueno, eso que he estado diciendo de la historia oral del Opus Dei. A mí me encantaría que numerarios, o bueno, gente del Opus Dei en activo, hiciera un ejercicio como este. ¿Por qué? Porque no lo hay, básicamente, ¿no? La gente que podría platicar de los primeros tiempos del Opus Dei en México está falleciendo, como decía, pues, por ejemplo, el padre Emilio Palafox, que fue el primer sacerdote después de Casiaro, que llegó a México, falleció el mes pasado y casi seguro no dejó nada escrito sobre la historia del Opus, o si lo dejó escrito, pues no se conoce. Eh, y también muchos pues ya están falleciendo de los numerarios en activo o que tuvieron una participación más activa, también han fallecido. Digo, desde luego Carlos Llano, Alberto Pacheco, Carlos Rosell, eh, Roberto Ibáñez, eh, en fin, de los que, bueno, muchos también de los que tuvieron un papel más activo, pues dejaron el Opus Dei y también ya están falleciendo, como este decía que el caso de Chelele, eh, de, ay, ay, eh, de Miguel Ayala, de José Grinda, de Jesús Cumate, de bueno, Juan Izquierdo siguió siendo del Opus, ¿no? Pero bueno, entonces me gustaría que hicieran eso. Y es que me llama la atención porque si no, toda la historia del Opus Dei va a quedar en los documentos más manidos y menos confiables que son los diarios de los centros. Seguramente saben que cada centro todos los días lleva o se elabora un diario con lo que sucedió cada día en cada centro del Opus Dei. Querido diario, el día de hoy nos despertamos y vino el conciliario a celebrar la misa y luego todos muy unidos rezamos el Salmo 2 y desayunamos y nos platicó anécdotas del apostolado, en fin, eso es lo que se platica. Todo siempre es precioso, maravilloso. Eso queda plasmado en los diarios, que es una tortura para quien lleva el diario del centro, ese encargo. Nadie lo quiere hacer. Me acuerdo, yo en todos los centros donde viví me tocó llevarlo y siempre remataba que la misa, quién la celebró, etcétera, y decía, el resto de la tarde transcurrió normalmente. Y ya, con un renglón terminaba de pasarlo de la tarde, porque realmente la vida en los centros del Opus Dei es muy, muy, muy monótona, ¿no? No pasa absolutamente, no se puede decir nada. En esos diarios al principio aparece el nombre de todos los que viven ahí, quién es el director, quién fue el subdirector o los subdirectores, secretario, etcétera, ¿no? Entonces así se van haciendo los diarios, y el asunto es que de ahí se toma la historia del Opus Dei. Basta ver este libro que decía de González Gullón y Coverdale de la vida del Opus Dei, está tomado de los diarios de los centros, y luego ellos mismos se quejan de que no tuvieron acceso a toda la información del Opus Dei. Y siendo el Opus Dei una eh, institución que la próxima semana, bueno, más bien ya esta semana cumple 97 años de existencia, próximamente 100, debería ya tener bastante historia. Y para la de México, pues es muy poco. Está el escrito que comenté en el audio pasado del padre Víctor Cano, en Estudios Documenta, que son los primeros años del Opus Dei. Está el libro de Soñadios Quedaréis Cortos de Pedro Casiaro, que el último capítulo habla del Opus Dei, que por cierto ahí tiene una fotografía del padre Juan Francisco López Félix, que dejó el Opus Dei. La historia de él es muy interesante porque se ordenó en México en el año de 1969 en el CIES, en la calle de Augusto Rodín 473. Ahí se ordenó porque era un experimento, ¿no?, que quisieron hacer de ese centro, que se llamó pomposamente Centro Internacional de Estudios Superiores. Quisieron hacer un Cava Bianca,
¿no? Se abrió en el año de 1967, pero rápidamente se dieron cuenta que no, pero él sí se alcanzó a ordenar, a pesar de que fue a estudiar a, a Pamplona, y a Pamplona seguro, creo que también pasó por Roma, etcétera, se ordenó ahí. Para 1970 ya era el vicario del Opus Dei, no el conciliar, o sea, era el encargado de las mujeres. Y, y al poco tiempo dejó el Opus Dei, y como siempre, Pedro Casiaro echando la culpa a los demás, era mi corona de espinas. Chito era mi corona de espinas, ¿no? Como siempre, él lavándose las manos, yo lo hice todo bien, pero Chito fue mi corona de espinas. Él siguió siendo sacerdote y luego estuvo en la parroquia eh, ahí de la Unidad de Independencia en la Ciudad de México. Eh, de ahí siguió y hasta que murió en el año de 2006. No sé si estuvo siempre en esa parroquia, pero bueno, al menos yo ahí lo tenía ubicado en la parroquia de la Unidad de Independencia en San Jerónimo, en el año de los 70s, 80, bueno, en los 80s estaba ahí y sé que murió en el año 2006. Eh, Digo, es una foto que sale Portillo, sale el fundador, sale Fiol y salía Chito, pero dijeron, no, recorten, cuando mandaron a los impresores les dijeron, no, recorten aquí la foto, ¿no? Para que no salga Chito porque ya no nos cae bien, ¿no? Fue un traidor y no podemos decir que hubo traidores de Escrivá. Entonces, esos diarios, bueno, ya los hace una persona. Luego, cuando se termina el diario, pues, el tiempo que se lleve, eh, un mes, un año, 10 años, digo, porque a veces pasan largos periodos que el encargado se le olvida escribir, lo tiene que revisar el director. Para eso en los diarios se dejan dos márgenes cada lado. ¿Por qué? Porque si hay alguna observación que debe hacer el director, ¿no? Además se usan, como no tienen idea, se usa la tinta blanca o el corrector, como le digan en algunos lugares dicen tinta blanca, en otros corrector, porque se vaya a decir algo que luego ya no convenga, ¿no? No vaya a ser que luego se diga algo que no convenga. Entonces, el centro lo manda a la delegación, en la delegación el vocal de San Miguel lo revisa, ¿no? Y si tiene que hacer anotaciones, pues para eso están esos dos márgenes grandotes, para cualquier anotación que convenga, ¿no? De ahí se manda a la comisión regional y tiene su tercera revisión, ahora por el vocal de San Miguel de la comisión. Y ya que lo revisa el vocal de San Miguel de la comisión, se manda al Consejo General en Roma y en Vilatebre. Y así se va guardando la historia, ¿no? Esa es la historia, vamos a decirlo así, que está documentado, más manida que nada, porque ya pasó por 3 revisiones. Seguramente en el Consejo General habrá otro oficial de San Miguel que revise, que no vaya a haber una cosa ahí que no guste, y entonces, pues ya. Eh, Esa es la historia que está quedando del Opus Dei, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es muy breve, ¿no? Lo de Pedro Casiaro en este libro de Soñar y los Cadáveres es un capitulito que además no sé si notan, quien ha leído ese libro, todo lo que es la historia de cómo conoció al fundador, etcétera, y que si es inglés y que no sé qué, tiene un estilo, y ya cuando se habla de México es otro estilo totalmente distinto porque es el único capítulo que escribió Casiaro, ¿no? El libro se lo escribieron, pero el único capítulo que escribió Casiaro, fue ese porque bueno, iba y venía ese libro entre los historiadores. Luego también, a mí bueno, hay un libro, ya les decía, escrito esto yo lo había comentado ya en el video pasado, de Margarita Murillo Guerrero, una nueva partitura. México-Roma, 1947-1955. Editorial Real, ¿no? Sale en la portada un grupo de mujeres con el fundador del Opus Dei, Álvaro del Portillo, seguramente esto aquí en México. Está otro libro más, eh, el Opus Dei, la Santa Mafia, de Jesús Infante. Ese yo creo que está escrito al ser
de España, ese libro. Eh, Luego también de México nuevamente está la historia del Opus Dei en México, escrito por una investigadora y lo publicó en la revista Cuicuilco, revista de ciencias antropológicas. El volumen 77, número 79, Ciudad de México, diciembre de 2020, para publicación en mayo del 2021, escrito por Virginia Ávila García, una investigadora. Sobre todo son entrevistas, entrevistas a las primeras del Opus, a Casiaro, también se dicen unos nombres que en la historia oficial no aparecen. Está el libro de Strock, a ver, el libro de Santos y Pillos, el Opus Dei y sus paradojas, de Juan Strock. Luego, en el año de 2021, se hizo hasta el año de 2021, o sea, más de 90 años después de fundado el Opus Dei, se hace el primer Congreso Internacional sobre la historia del Opus Dei. En este congreso, dice, se reúnen 35 expertos, está organizado por el Centro de Documentación y Estudios José María Escrivá, que entre otras cosas, un mexicano que regresaba de Roma y que decía, es que se erigió el centro o el Instituto San José María o el Centro de Documentación y Estudios José María Escrivá, etcétera, etcétera. Este fue el 16 y 17 de junio en la Universidad de Madrid, ¿no? En el edificio Alumni de la Universidad de Navarra en Madrid, 16 y 17 de junio. Un primer congreso hasta 90 años después, en un instituto que tiene como objetivo, entre otros, para que vean un poco a qué vamos, saber qué hizo el fundador del Opus Dei cada día de su vida, cada día. Multipliquen 365 días del año por 73 años y 5 meses y medio que habrá vivido. Quieren saber qué hizo cada día. Para eso también están los diarios, y se ve claramente en esta obra del Opus Dei de Coverdale y Gullón, ¿no? Cómo van sacando los diarios para eso. Pero es una historia súper, hiper, recontra acomodada, no falseada, pero que no se cuentan los detalles, no se cuentan lo que no guste, ¿no? Lo que no guste. Pero como en Crónica, en las revistas internas del Opus Dei, Crónica, Obra, Noticias para las mujeres, son puras noticias, todo es perfecto, todo es bonito, no salen los gritos y los sombrerazos y cuando se corren entre numerarios y se dicen cosas, etcétera, eso no sale, todo es perfecto. Entonces es lo que digo, falta esa historia oral que ojalá los mismos miembros del Opus Dei la hagan, a ver, pongan, no sé, al padre, Sainz, este español que vive en Guadalajara, eh, ya se olvidó su nombre, a los mayores, antes de que, ¿quién será ahorita? El padre Jorge Chapa, creo que ahorita el mayor en todo México es el padre Jorge Chapa, pitó en el año 53, tratado por Ernesto Aguilar Álvarez, que trató a Jorge Chapa y a Mario Hey. Pues pongan en el CUM, en el Centro Universitario México de los Maristas, y luego estudió en la UNAM, ¿no? Este, pues pónganlos a platicar la historia, ¿no? Para que no digan que nada más son opiniones mías, esto que estoy diciendo, opiniones mías de un rebotado que se salió del Opus Dei. No, el padre Chapa es muy ameno y de 1000 amores estaría haciendo lo mismo que yo, ¿no? Y tendría 8000 más anécdotas y que cuente lo bonito, ¿no? No le pongan a contar lo feo, por ejemplo, de lo bonito sería pues cómo pitó cruzando el río Tuxpan. Bueno, Carlos Llano le habló para pitar cruzando el río Tuxpan ahí en Veracruz, ¿no? Ahí le habló y etcétera, aunque
Digo, el que lo acercó a la obra fue Ernesto Aguilar Álvarez, porque era su compañero en el CUM. Y entonces, que ahí venga, y si van a hacer, a decir qué hizo el fundador del Opus Dei en cada día de su vida, entonces cuenten lo que contaba el padre Ignacio Gómez Lecomte, un colombiano que estuvo, bueno, muchos colombianos vinieron a México durante muchos años, ¿no? Por algún problemilla que tenían allá, entonces vinieron aquí. El padre Ignacio Gómez Lecomte, un sacerdote sensacional, ¿no? De enciclopédico. Se, conocía diálogos de películas, de todo tipo de películas, una persona de una conversación increíblemente agradable, súper sencillo, etcétera, una persona de primera, don Ignacio Gómez Lecomte. Bueno, pues él contó que cuando Escrivá fue a Roma, perdón, vino a América, pues estuvo en Perú y de Perú iba a ir a Colombia, pero se sintió mal y entonces no podía viajar y canceló su viaje, pero en lo que su viaje de Perú hacia Colombia, ¿no? Que en 1974, que es cuando creo que también fue a Argentina, etcétera, ¿no? Entonces fue a Perú, ahí tuvo las tertulias y no pudo continuar. Y entonces decía el padre Nacho Gómez, se sentía tan mal el fundador, que en las tardes, dice, nos las pasábamos viendo televisión, caricaturas, decía, le gustaban las caricaturas y decía, pasábamos las tardes de esos días que se sintió mal Escrivá en Perú y por lo cual no fue en Colombia, y nos las pasábamos viendo caricaturas. Si el Instituto San José María Escrivá en el día a día que quiere hacer de la historia de Escrivá ya puso eso, sí les creo. Si no, va a ser una historia súper falsa, ¿no? No digo la anécdota que contaba otra persona, otro numerario español que un día le tocó que haciendo uno de esos viajes eh, en, con Escrivá en España, en algún momento el que iba manejando dijo, ¿sabe qué? Me tengo que detener porque quiero ir al baño, hacer pipí. Y entonces, yo también, y ya se bajaron varios, y dice, había un pequeño barranquito, hay un acantilado pequeñito, y entonces nos pusimos a hacer todos pipí ahí. Dice, y en eso llega el fundador del Opus Dei y también se pone a hacer pipí y les comenta lo siguiente, gana el que la llegue más lejos. No estoy pidiendo que cuente anécdotas de este tipo el Instituto San José María, porque podrían resultar anécdotas muy vulgares y prosaicas, pero al menos que cuente el día a día, ¿no? ¿Por qué quieren, como decía el padre Nacho Gómez, por qué quieren deshumanizar la historia de Escrivá? ¿No? Y hacerlo como ese escape hacia adelante que digo, decir, no, no es que se ponga en duda su proceso de canonización, no, Escribá es megasanto, es una galaxia de santidad. Decía en mi video pasado que era como un agujero negro de santidad y me quedé corto, porque en una galaxia, las galaxias, por ejemplo, en la que estamos, tiene un agujero negro al centro. Entonces, Escribá es una galaxia de santidad porque es un agujero negro y todos sus sistemas solares, ¿no? Entonces, esa es la fuga hacia adelante, que también humanicen esa historia de Escribá. No digo con esta anécdota de cuando se bajó a orinar con los que iban en el coche y les dijo que ganaba el que la llegaba más lejos, sino al menos lo del padre Nacho, de ser, bueno, pues se sintió mal, no pudo ir a Colombia, y entonces se dedicó a ver caricaturas. Padre Nacho, ¿como cuáles? Me dice, pues yo creo que como las de Bugs Bunny, las de Porky, Bugs Bunny y esas, ¿no? De Bullwinkle, no sé si también las veían en sus países, la de Rocky, la ardilla, en fin, Capitán América, que eran bueno, las que pasaban en los años 70, según recuerdo yo, la hormiga atómica, todas esas, ¿no? Que esa sea la historia, ¿no? Entonces, y además, bueno, lo chistoso es que el Opus Dei teniendo tantos historiadores, porque decía, bueno, el padre Guillermo Porras, primer mexicano en pitar, el padre Ernesto Santillán, que está la anécdota chistosa porque
va a España a estudiar, regresa y entonces aparece su pasaporte, aparecía religión ateo, y regresa como sacerdote, y entonces en la aduana ya en su regreso, oye, pues como ateo, ya regresaste sacerdote, sí. Es una historia muy bonita. El padre Ernesto dice, bueno, es que yo, aunque era ateo, pero había recibido la formación de, de la señora que nos ayudaba, que vivía con nosotros, que me enseñó a rezar, me enseñó el catecismo. Por eso cuando conocí el Opus Dei, pues yo, aunque era ateo, porque sus papás así lo educaron, yo sabía rezar, yo sabía los mandamientos, los sacramentos. Es una anécdota como muy bonita, ¿no? De lo que es cristianizar, ¿no? No fue escribá, no, escribá no lo sacó del ateísmo, fue su, la señora, su nana, vamos a decirlo así, ¿no? Es como también Michael Lansted, es otra historia bonita porque su papá fue piloto de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en la batalla por Inglaterra. Y en una batalla, un día lo derribaron y cayó cerca de un pueblo francés, y una familia de campesinos franceses lo resguardó todo el resto de la guerra hasta que pudo ya salir de la clandestinidad, y esa familia francesa de campesinos también lo cristianizó. Y de hecho, de ser un anglicano, el papá se convirtió a católico, ¿no? Cosa que luego no le gustó a la familia, y entonces por eso lo mandaron a la embajada de Inglaterra en Guatemala, y ahí es donde el papá de Michael Lansted conoció a su mamá, se casaron. Y luego, bueno, pues él pitó, no por producto de la santidad de Escribá, sino porque hubo un cristiano de a pie, un campesino en Francia, pues que ayudó a su papá a, a que se convirtiera al catolicismo, ¿no? Porque bueno, todo lo dicen, es como vean un artículo reciente en Opus Libros de Patti Martínez, de estos días de septiembre 2025, donde el Opus Dei está buscando un community manager para Italia, para, pues, como ir cristianizando, entre otras cosas, tiene el objetivo de enseñar cómo cristianizaba Escribá. Por eso, todo lo hacía Escribá, ¿no? Todo lo hacía Escribá. O sea, ahora resulta que Cristo no cristianiza, lo hace Escribá, ¿no? O sea, es increíble esa idea que están impulsando de poner como ajonjolí de todos los moldes, como decimos en México, a Escribá, ¿no? Y no a Cristo, ¿verdad? Cristo, pues por eso, pues, como decía en el video pasado, que se cuide Cristo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es muy poco lo que hay de la historia del Opus Dei, y las fuentes son los diarios de los centros, que es lo más manido que hay. Entonces decía, bueno, hubieran puesto al padre, ya bueno, me desvié, al padre Ernesto Santillán, al padre Guillermo Porras, historiadores de profesión que pintaron ahí en Sevilla, La Rábida, creo que se llama ese colegio, porque don Vicentón los hizo del Opus Dei, les hubieran pedido, oye, escribe la historia del Opus Dei en México, pues sí, ahí medio truqueada, ¿verdad? No digas las cosas que no, y y haz la historia, ¿verdad? También del lado de las mujeres, esta Cris, Gabriela, que luego fue a Estados Unidos, Conchis, historiadores, también podrían haber hecho del lado de las mujeres, ¿no? O sea, el Opus Dei, más recientemente Bernie, que vocal de San Gabriel, que estudió la carrera de historia en la UNAM, pues podría hacer la historia. ¿Por qué no hay? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué después de 90 años, es más de casi 100 años, no hay una historia, no solo de México, sino del mundo? Y ahora están apareciendo los flashazos, ¿no? Que en Japón, que en Perú, que en Colombia, ¿no? Quién sabe qué historia estén contando. Por eso digo, yo animo al mismo, pues hagan esta historia oral y luego háganla por escrito. Digo, no se trata de que nos copien a los de Ágora y salga el padre Jorge Chapa así, en fin, digo, por decir el sacerdote, bueno, el miembro del Opus Dei más viejo que hay en México, ¿no?
o a otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Lo que decía, ¿cómo fueron los primeros años, ¿no? De esa historia oral, un poco lo que decían en el video pasado, pero bueno, llega Pedro Casiano y ahí hay una historia que nadie cuenta, que tienes el flashazo que te dice uno que fue director de la comisión en los sesentas. Nadie te va a hablar bien de, del Opus Dei en México en los años 50. Luego tienes otro flashazo que el Chelele te dice, Casiaro fue terrible, terrible, ¿no? Por ejemplo, Roberto Cervera me dijo, Roberto Cervera, un numerario que vivió con depresión más de 40 años, dice, yo creo que me empezó a mí la depresión por cómo me trataba don Pedro, me exigía mucho porque era su arquitecto preferido, ¿no? Fue, por ejemplo, el arquitecto que hizo Los Pinos, ¿no? La casa de retiro de Los Pinos. Eso me lo decía Roberto, ¿no? No lo estoy inventando. Todos saben el pobre la depresión que sufrió durante décadas, varias décadas. Eh, entonces, de repente resulta que en el año 1958, como decía el Doche Zamora, de repente un buen día llega Casiaro y le dice, oye, ya hoy me voy a España. Ah, sí, ¿cuándo vuelve? No, ya no vuelvo. ¿No? Se fue sin avisar, ni siquiera se llevó su ropa. ¿Cómo habrá sido que lo tuvieron que quitar siquiera sin avisar? Y quedó como conciliario hasta los años, pues nuevamente 66 que regresó Casiaro, quedó como conciliario el padre Emilio Palafox, muerto también, como les digo, recientemente en agosto de 2025, primer sacerdote que llegó de un espíritu, de un ánimo tremendo, ¿no? Es lo que yo digo, hay gente que, digo, no le quiero quitar mérito ni esfuerzo, pero era un señor siempre, ahora sí que siempre alegre, siempre positivo, siempre de primera. Yo creo que así era en su ADN, así venía ya de fábrica, porque también vino su sobrina a celebrar sus 100 años, se regresa a España y regresa nuevamente a los pocos días porque murió, regresa la misma sobrina, también muy afectuosa, ahora como decir, bueno, ese gen viene de familia, ¿no? Entonces se queda el padre Emilio Palafox, regresa nuevamente Casiaro de Conciliario, del 66 al 71, 72. Del 72 al 78 está el padre, por fin un mexicano, ¿no? Es que no le tienen confianza, los españoles no les tienen confianza a los mexicanos. Por ejemplo, nunca había habido ningún mexicano, bueno, el padre Berni sí, un rato fue el vicesecretario de San Rafael en el consejo, pero poquito tiempo, se ve que no le, el mismo padre Bernardo Fernández lo decía, se ve que no convencía al fundador y me quitaron, ¿no? Este, y, pero durante años no ha habido mexicanos en el Consejo General en México, hasta recientemente que pusieron a este administrador mexicano, eh, pero, o sea, en casi 100 años, fuera del padre Berni, que estuvo unos meses, ahora este mexicano, ¿no? Contador, lo ponen como administrador en el Consejo General. No le tienen confianza. Entonces eso se notó. Casiaro, Emilio Palafox, nuevamente Casiaro, hasta que llega Pedro de la Garza en el año 71, 72. Y ya se queda hasta en el 78, donde regresa, más bien llega Rafael Fiol, que había llegado desde 1966. Híjole, Rafael Fiol se notaba duro, ¿eh? Duro, seco, ¿no? Se notaba que no había vivido en un orfanato, ¿eh? Se le notaba porque no hacía match con nadie. Rafael Fiol estuvo de 1978 al 2002, o sea, nos aventamos 24 años, y luego ya otro mexicano, y es Ugarte, es Ugarte, ¿no? El más, en fin, ¿no? Que ojalá alguien pueda decir algo bueno de Ugarte, ¿no? Ya, y luego ya pone Ugarte a Furber, ¿no?
que es el actual muchachito de 40 años. Creo que es lo que están haciendo ahora en todo el mundo, poniendo eh, muchachitos. Pero bueno, esa es la cosa. Entonces, se tiene que ir Casiano sorpresivamente, oye, porque lo mandaron como misus a Nigeria y no sé qué encargo le dieron. Yo creo que más bien lo quitaron de México, digo, como vuelvo a insistir, son interpretaciones mías, oyendo lo que me decía toda la gente, ¿no? Con la que viví. Ahorita les cuento una anécdota de Liceo Hernández Benavides. Eh, eh, que, o sea, bueno, quitan a... Ay, ya, bueno, voy a contar la anécdota de Hernández Benavides. Eh, él decía que Casiaro, pues, lo amenazaba continuamente. Una cosa con la que amenazaba era, si no me haces caso, porque siempre era la obediencia, si no me haces caso, te quito como director. Pues no que los directores son cargas, no, no son cargas, eran premios, ¿no? Eran ser director en una casa del Opus es estar premiado, no es ninguna carga ni nada, ¿no? A los amigos, ¿no? Por eso también pues, oye, este era amigo de este director del vocal de San Miguel, pues todos sus amigos, todos los que pitaron con él o de su generación, todos directores, todos a Roma yéndose a ordenar, ¿no? O sea, hay, hay mucho nepotismo en el Opus, hay mucho amiguismo, ¿no? Entonces, perdón, Jesús Hernández Benavides conmigo, viví con él en Dickens, pues me empezaba a decir cómo había sufrido el temperamento duro de Casiaro, que es, bueno, ya me acordé lo que quería decir, que se haya ido por sorpresa, pues que yo creo que las quejas que había de él ya en Roma eran demasiadas como para no actuar y le dijeron, vente a Roma ya, sin preguntar, para que el daño sea el menor. Y ya luego le dieron chance de regresar, ya luego del buen jalón de orejas que le habrán dado ahí en Roma, el fundador, Portillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya regresó. Pero bueno, Jesús Hernández Benavides cuenta que eh, pues lo amenazaba continuamente, que por ejemplo que cuando vino en 1970 el fundador del Opus Dei, él trabajaba en el gobierno de Jalisco, entre otras cosas, comprando los víveres que se compraban en los mercados de abasto de Ciudad de México y luego se llevaban por ferrocarril a Guadalajara, y entonces para todas las casas de asistencia, ¿no? Todos los orfanatos, hospicios que tenía el gobierno de Jalisco. Entonces le dice Casiaro, oye, está el fundador aquí en México, que vino en mayo de 1970, está el fundador en México, no puedes venir a la Ciudad de México, él vivía, Liceo Benavides vivía en Guadalajara, no puedes venir a México. Y le dijo, bueno, ¿por qué? No, porque que no se vaya a hacer un desorden aquí de los numerarios, no puedes venir, Dijo, bueno, pero yo no voy a ver al fundador, yo voy por los víveres de, de todos los orfanatos, de lo que sería ahora el DIF, el sistema DIF de desarrollo de la infancia y familia, creo, DIF, desarrollo, infancia y familia, creo, que lo que ahora es el DIF, pues para que coman. Pues no vienes, no vienes. O sea, otra vez, el fundador por encima hasta de la autoridad civil, por encima de tu trabajo. Como está aquí el fundador, no puedes venir. Entonces dice que efectivamente ese mes no vino, la ración a medias, no hubo leche, no hubo leche para los muchachos, en fin, ve tú a saber qué explicaciones dio ahí en su trabajo por lo que no vino. Pero esa era la forma de funcionar, ¿no? Esa era la forma de funcionar. Por eso entiendo que Jesús Cumate, se haya ido, etcétera, pues porque se ha de haber metido este señor Casiaro en la vida profesional de todos esos primeros miembros, pues de una forma totalmente inadecuada, ¿no? Poniendo en peligro pues su trabajo profesional.
Bueno, pues esto es lo que quiero decir ahorita, es la urgencia de que el Opus Dei haga su historia oral antes de que se nos muera el padre Jorge Chapa, y todos los demás que queden. Ahorita es que estoy tratando de acordarme de algún mayor y ya todos los que conocí, pues ya se murieron, ¿no? Ya están como los que pitaron en los 50, 60, ¿no? Ya no hay tan mayor, bueno, el padre Sáenz, que ahorita Santiago, don Santi, no sé qué Sáenz, antes de que se muera él, que dicen que creo que ya anda mal de la cabeza. Bueno, otro tema que quiero tocar, ¿no? Ya toqué bueno, quiénes fueron los conciliarios, quiénes, bueno, había dicho Ugarte del 2002 al 2020, o no, cuando eligieron a Ocaris, al 2016, 17, y ya luego Furber, ¿no? Y esos primeros años que fueron difíciles y de los cuales no está viendo historia, y entonces a mí que luego no me reclamen, pues reclamen a Liceo Benavides, que me contó historias, a Aquiles Ancira, por ejemplo, a don César, también voy a platicar don César lo mandan en los primeros años 50, lo mandan a Monterrey a iniciar la labor, porque inmediatamente, o sea, ya desde los 50 y poquitos, 51, 52, ya se va a Culiacán, primera ciudad. También los primeros años de la década de los 50 del siglo XX, se va a Monterrey. Entonces cuenta, por ejemplo, don César García Sarabia, que eh, está en la meditación ahí del centro. Cholula, creo que fue el primer centro del Opus Dei de hombres ahí en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y, y de repente se le aparece Casiaro, que no le avisó, que le gustaba hacer eso a Casiaro, ¿no? Llegar por sorpresa. Se le aparece ahí y entonces ve muchos jóvenes, van, vienen, entonces Casiaro lo llama, a ver, ven para acá y se cierra en dirección. ¿Qué es este desorden? ¿Cómo puede ser posible? No sé qué, tal. Entonces don César le dice, oiga, don Pedro, acabamos de terminar la meditación, luego fue la bendición, estos muchachos acaban de pitar, le enseña las cartas, mire, pitaron estos dos de numerarios. ¿Por qué me regaña? ¿Por qué me regaña, no? Si está un ambientazo, decía, era un ambientazo, ¿no? Entonces, diría, ¿cuál fue bueno, eso lo platico, ¿cuál fue el signo que dejó el Opus Dei? Ahorita lo platico, el ADN que dejó Casiaro en México, pero bueno. Entonces se empieza en Monterrey en los primeros años 50, luego en Guadalajara, también finales de los 50, principios de los 60, no tengo la fecha exacta porque van a decir, no, es que fue tal día, tal, por eso Opus Dei manda a tus voceros a decir, ¿no? Y no te tardes tanto en sacar un artículo del padre Víctor Cano, ¿no? Que además el padre del Víctor Cano es de 1948 a 1951, una cosa así, o sea, son bien poquitos años, no hay nada realmente de historia del Opus Dei en México. Entonces, entonces ya había centro, Ciudad de México, Culiacán, Monterrey, Guadalajara. Luego, a mediados de los 70s, se empieza en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en San Luis Potosí. Luego en los años 80 se empieza, a principios de los 80, o a mediados de los 80 se empieza en Querétaro. Hay un primer intento de ir a Puebla que no cuaja, se regresan los que viven ahí. Eh, Luego se va ya en los años 90, ya se va a Chihuahua, se va a Puebla, ya finalmente se logra establecer ahí, se va a Aguascalientes, eh, todas estas ciudades hay. Y luego de los 2000, que vino como una explosión, o sea,
trataron de hacer una explosión. Decía, en los 2000, pasados de los 2000, se va a León, Guanajuato, se va a Torreón, ¿verdad? Se va a Chihuahua, eh, ya por ahí del 2019, 20, se va a la ciudad de Mexicali, frontera con Estados Unidos, por una labor impresionante que hizo, una que fue numeraria, que luego durante años se la hicieron pesada, larga, se la hicieron de jamón, diríamos, para que pitara, ya pitó, y cuando se van ya había más de 70 supernumerarios en Mexicali, ¿no? La labor impresionante que hizo esta chica que fue numeraria, ya por fin, como ahora están admitiendo todo, pepenando de todo, ya le dieron otra vez chance de ser supernumeraria, ¿no? Entonces, pero yo pienso, y dejaron ya ese centro, ¿no? Hace 2 años que hicieron la reconfiguración de las labores y de las jurisdicciones territoriales aquí en México. Desaparece en la delegación de Aguascalientes, desaparece en la delegación de México, porque ya esas funciones las toma de comisión regional, ¿no? Y entonces el centro de Torreón, que se había puesto también en los 2000, alrededor del 2010, por decirlo así, desaparece, quitan Mexicali, eh, Torreón, eh, entonces, bueno, a ver, quitan Mexicali, Torreón y León. Esas 3 ciudades desaparecen. Todas las demás que acabo de nombrar continúan. Ahora, centros, ciudades en donde hay labor, en todas. Toluca, con muchos supernumerarios, que yo iba ahí. Veracruz, también. Mochis, no sé si Cancún, eh, Tampico, Tamaulipas, en fin, en cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque además en todas esas hay actividades del IPADE. En todas esas ciudades hay actividades del IPADE. Entonces, ¿qué significa si hay actividades del IPADE? Pues que hay dinero, ¿no? Entonces, y pitan algunos supernumerarios y se les atiende como Dios les dé a entender, si es que se les atiende, ¿no? Y hago un paréntesis. Yo viví en la ciudad de Querétaro en el año de 1986-87. Me mandaron ahí a hacer la labor de San Rafael. Pitó gente, yo no es que yo ya lo haya tratado, pero pitó, había un ambiente, pitó, etcétera. Pitaba mucha gente. La otra vez uno del centro de esa ciudad me dice, ahorita la labor la hace gente de 40 años. Bueno, dice, ya se fue, pero el que hacía la labor de San Rafael de 40 años. Había un círculo en la casa de San Rafael. 2 círculos de San Rafael en el colegio, en el Álamos. Meditaciones, pues ya no hay. Dice, la otra vez vinieron a jugar fútbol en un patio ahí unos muchachos. En fin, dice, o sea, no se nota ya una labor de San Rafael como las que conocimos, los que pitamos en los años de gloria del Opus Dei, 70s, 80s, ya no hay una labor así, ya es, cada quien hace lo que puede y como Dios les dé a entender, ¿no? Que yo creo que es muy, muy poco lo que les permite entender, ¿no? Entonces, bueno, esos son los centros, ¿no? Cómo fueron creciendo desde los 50. Y luego, por ejemplo, en la Ciudad de México, en los 60 se abre Mercaderes, que ya se cerró, pero diciendo, bueno, es el primer centro. Siempre hay motivos, ¿no? La gente se está, bueno, voy a ser más específico. En la Ciudad de México, el primer centro que digo, llega a Casiaro en 1949, en la calle de Londres, Colonia Juárez, Ciudad de México. Al poco tiempo se va a la calle de Nápoles, ahí ponen una residencia, empiezan a recibir una cantidad muy fuerte de muchachos que vienen a estudiar a la UNAM, principalmente a la Libre de Derecho, y pitan muchos. Esto lo quiero decir, era un pitadero, así como el libro de Coverdale y Gullón dicen que en los años 40, dice, fue un pitadero en España porque había una semilla de cristianismo después de la guerra, dice, y todos los institutos religiosos, jesuitas, agustinos, clarisas, monjas, todos se beneficiaron de esa
levadura cristiana que había en el ambiente. Bueno, en México lo mismo. En México tuvimos una guerra cristera del gobierno contra la iglesia en los años más fuertes, 1927, 28, 29. Y yo creo que pasó lo mismo. Por eso decía Casiaro que cuando fue a dar ahí en la iglesia que estaba junto a al Colegio de los Maristas, el CUM, fue a dar la primera comunión, eran filas y filas de chicos comulgando en un viernes primero. Por eso quiso venir a México. Dijo, bueno, pues aquí está Papita, aquí hay. Y efectivamente, había un ambiente cristiano muy efervescente entre los muchachos, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas tenían sus seminarios llenos. La universidad donde yo estudié, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la calle de Reondo, en Tizapán, San Ángel, en la Ciudad de México, bastante grande, era un seminario de jesuitas en los años 60, 70, que estaba lleno, ¿no? Que coincide también pues con los años de mayores vocaciones en México. No es porque rezaran más, como decía, siempre han dicho Portillo y eso, Álvarez Vázquez de Prada, es que el fundador se mortificaba, usaba el silicio, por eso había tantos pitajes. No, había, como dice Gullón y Coverdale, había una levadura cristiana que benefició a todos los instituciones de la iglesia. No, no fue solo la mortificación del Opus Dei. No dudo que Dios haya permitido eso, pero no, había mucho ambiente. Igual en México, por eso también pitó tanta gente. Entonces en Nápoles empezó a pitar mucha gente. eh, Luego muchos despitaron y luego muchos volvieron a pitar de supernumerarios. Yo atendí muchos supernumerarios que habían sido antes numerarios, que habían sido de los años 50 numerarios, habrán estado días, meses, pocos años, y luego 20 años después, o lo que haya sido, pitaron nuevamente de supernumerarios. Yo conocía bastantes. Eso, como decía en el video anterior, desde 1988, después de la regañiza de Portillo a Casiaro por culpa de Pepe Grinda, que había vuelto a pitar, pues, quitaron 40 años, hasta hace un par de años que están volviendo a permitir que los que fueron miembros piten, porque si no, pues ya se quedan sin público, sin aportaciones, ¿no?